La imagen del momento, él es el general del Ejército de Colombia, Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, secuestrado desde el domingo por las FARC en el occidente de Colombia. Los negociadores guerrilleros en Cuba confirmaron la retención. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6:30 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC cumple 2 años y atraviesa su peor crisis por el secuestro del general Rubén Darío Alzate. El presidente Santos decidió suspender las negociaciones hasta que se resuelva la situación del oficial. Les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. El presidente de Colombia responsabilizó a las FARC por integridad del general Alzate. Dijo que está a prueba la verdadera voluntad de paz de la guerrilla. Las FARC reconocieron el secuestro y anunciaron que someterán al alto oficial a juicio. Voceros guerrilleros no hablaron de liberación, pero insistieron en propuesta de cese el fuego bilateral. Estados Unidos condena el secuestro del general Alzate y respeta la decisión del gobierno colombiano de suspender los diálogos de paz con las FARC. Fuerte encontronazo del presidente Nicolás Maduro en una asamblea de trabajadores que presidía cuando varios de sus seguidores se iban a retirar del lugar. Nueva protesta por el crimen de los 43 estudiantes en México. Grupos de manifestantes la emprendieron contra la sede del Partido Revolucionario Institucional PRI. En el duelo Messi-Ronaldo, la diferencia la marcó Guerreiro para los lusos. En el partido de los últimos campeones mundiales, Alemania se impuso a España en la agonía. Empezamos en Cuba. La noticia del momento: el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC está en su punto más crítico por el secuestro del general del ejército colombiano Rubén Alzate a manos del grupo guerrillero. Vamos a La Habana con nuestro enviado especial Jairo Gómez. Jairo, buenas tardes, adelante. Buenas tardes. Efectivamente, la FARC confirmó hoy a través de un comunicado que tiene en su poder al general Alzate Mora y a las 2 personas que lo acompañaban. Las FARC confirmaron la noticia. Tienen en su poder al general Rubén Darío Alzate y a sus 2 acompañantes. El día 16 de noviembre, a eso de las 15 horas, unidades guerrilleras pertenecientes al bloque Iván Ríos de las FARC-EP, en ejercicio de sus tareas de seguridad, interceptaron en uno de los retenes móviles que mantiene a orillas del río Atrato el bote en que se trasladaba el señor brigadier general del Ejército Nacional en servicio activo Rubén Darío Alzate Mora. En el comunicado leído por Rubín Morro, aseguran que el general no tenía el esquema de seguridad. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los 3 fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Dicen que lo secuestraron pues el general Alzate es la cabeza de una fuerza de tarea conjunta que ejecuta órdenes del mando militar. Seguramente su caso amerita un detenido examen en el que habrá que balancear muchas cosas. Afirman que les respetarán la vida y la integridad física y moral. En el comunicado no hacen referencia a cuándo serán liberados y está firmado con fecha de ayer. Con la cámara de Luis Fernando Rojas, Jairo Gómez desde La Habana, Cuba. Muy bien, Jairo, gracias. Y luego de la confirmación del secuestro, el negociador de las FARC, Pablo Catatumbo, dijo que se trata de un hecho de guerra, que el general será sometido a juicio y que la guerrilla insistirá en proponer un cese al fuego bilateral que hasta el momento ha sido descartado por el presidente Santos. Fue el comandante del bloque occidental, alias Pablo Catatumbo, quien respondió a las preguntas de los medios de comunicación. Una vez las FARC dijeron tener en su poder al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, el brigadier general Rubén Darío Alzate. Se trata de un acontecimiento extraordinario. Es la primera vez que un general de la República y del Ejército es capturado por la insurgencia. Por eso aseguran el caso amerita que los altos mandos de las FARC estudien en detalle cuál será el nuevo paso a seguir. Mientras continúe la confrontación, se van a presentar hechos como este y incluso hasta mucho más graves. Es la hora de la sensatez. Catatumbo abrió la puerta al diálogo para superar este escollo y permitir el regreso a casa del alto oficial. Habrá que generar los mecanismos
de solución de ese problema, y en manos del presidente Santos está proponer cómo se va a empezar a conversar allá en Colombia sobre esta situación. El jefe guerrillero calificó de apresurada la decisión del gobierno de suspender los diálogos. Tenemos la disposición, esta delegación de paz, de contribuir a una pronta, sensata solución de este problema, y que los diálogos deben continuar. Las FARC insisten en la necesidad de un cese bilateral del fuego. Es una insensatez que conduce precisamente a estas situaciones, persistir en la decisión del gobierno de continuar los diálogos en medio de la guerra. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral de fuegos. El comandante guerrillero recordó que el gobierno y las FARC acordaron que la negociación sería directa e ininterrumpida y el grupo se mantendrá firme en este punto. Lo que hay que suspender es la guerra, no el proceso de paz. Pero horas antes, las FARC se habían mostrado sorprendidas por la suspensión de las negociaciones de paz decidida por el presidente Santos. Junto con el general está secuestrado un cabo del ejército y una abogada. En la primera intervención, las FARC negaron tener datos sobre el secuestro del general Rubén Darío Alzate. Necesariamente, si se llegara a confirmar la información, habría que buscar un mecanismo para que allá en Colombia se resuelva. Lo que de pronto la mesa podría hacer sería facilitarlo. Señalaron inconvenientes en la comunicación con el frente con influencia en Chocó. Y seguramente todo lo que implican operativos en la zona hacen más difícil que las comunicaciones puedan hacerse con rapidez. Hablaron de la decisión del gobierno Santos tras la desaparición del alto oficial. La delegación de paz de las FARC-EP manifiesta su sorpresa por el anuncio del presidente Santos de suspender las conversaciones de paz de La Habana. El proceso de paz, cuyos avances han activado la esperanza de la reconciliación, no puede arriesgarse con determinaciones impulsivas. Dijeron que lo que pasa en Colombia debe resolverse en el país. La posición de dialogar bajo el fuego cada día arrastra mayor insensatez. Esperando que cesen las incoherencias del gobierno, que con constancia reitera que lo que ocurra en el territorio colombiano no tiene por qué afectar a la mesa, seguiremos en La Habana. Afirmaron que la difícil situación que afrontan las negociaciones debe superarse lo más pronto posible. Las reacciones por el secuestro de un general del ejército colombiano son a nivel mundial. La Unión Europea y la ONU rechazaron el crimen. El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó al gobierno colombiano. En Washington, Marta Ávila. Marta. Buenas noches. La reacción de la administración Obama se da luego de que las FARC desde La Habana admitieran su responsabilidad en el secuestro del general Alzate. Es una reacción que condena el hecho y que reitera el respaldo de Estados Unidos al gobierno del presidente Santos. Así reaccionó la administración Obama al secuestro del general Rubén Alzate, del cabo primero Jorge Rodríguez y de la abogada Gloria Urrego. Condenamos el secuestro del general Alzate y de sus acompañantes, sobre todo teniendo en cuenta que se da en medio de las conversaciones de paz. Reiteraron su apoyo al gobierno del presidente Santos. Por mucho tiempo hemos apoyado al gobierno colombiano y sus esfuerzos por llevar la paz a los ciudadanos. Estados Unidos respeta la decisión del mandatario colombiano de suspender los diálogos de paz hasta tanto las FARC liberen a los secuestrados y no quiso calificar si fue o no acertada. No voy a calificar la respuesta del gobierno colombiano. Lo cierto es que condenamos el secuestro del general, especialmente por los esfuerzos que ha hecho el Estado. El general Alzate es muy apreciado y respetado entre los mandos militares estadounidenses. Estudió aquí en Estados Unidos bajo la batuta del general David Petraeus, exdirector de la CIA y excomandante de las fuerzas militares estadounidenses en Irak. Esto es de Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Gracias. Y en Bogotá hablamos con la esposa del general. La mujer no se explica por qué el oficial iba en traje de civil y sin escolta en el momento del secuestro. En nuestra redacción está Viviana Llorente. Viviana, ¿qué más dijo la señora del oficial? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues la señora Claudia Farfán les pidió a las FARC que respeten la vida de su esposo. Dijo que ellos son los únicos responsables de su secuestro, así él haya violado el protocolo de seguridad. La señora de general dijo que está dispuesta a reunirse con integrantes del grupo guerrillero para lograr la pronta liberación del oficial. Yo lo único que les pido es que respeten la vida de mi esposo y de las personas que secuestraron con él. Claudia Farfán, en medio de su inmenso dolor por tener a su esposo secuestrado, es una mujer llena de fe. Es una persona increíble, un esposo maravilloso, un papá admirable y dedicado. Y como oficial del ejército puede preguntarle al que quiera, a sus superiores, a sus subalternos, a sus compañeros, y cualquiera le puede dar razón de él. Asegura que la última vez que habló con su esposo fue el domingo al mediodía. A las 7 de la noche se enteró de su plagio. No, pues no lo podía creer. Yo creo que nadie espera una cosa así. No lo podía creer, pero desde ese momento he tenido un apoyo grandísimo, principalmente de mi familia, de mis hijos, de mis papis, de mis suegros, mis cuñados, mis hermanos. Claudia Farfán dice que le pide a Dios que ilumine al presidente Santos y todas sus decisiones en el caso de su esposo. Pido mucho a Dios de que las personas que tienen el poder y que están encargadas de tomar todas las decisiones que se tengan que tomar para la liberación de mi esposo y de todos los secuestrados están iluminadas por él. Señala que su esposo le dijo que ese domingo tendría una reunión con la policía y no califica como un error que se haya ido sin escolta y de civil. Yo creo que los únicos responsables del secuestro de mi esposo son los secuestradores. Eso es lo único que tengo que decir. Pide a las FARC que recapaciten y dice estar dispuesta a reunirse con la guerrilla. Yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para que mi esposo y todos los secuestrados regresen a sus hogares. Su hijo Juan Pablo Alzate pide a las FARC que liberen a su padre. Que ya que fueron ellos, que por favor liberen a mi papá. Solo tengo que decir eso. Eso mejoraría toda la situación. Demostraría que esta gente quiere paz igual que todos los colombianos. Claudia Farfán envió un mensaje a su esposo. Que lo amo con toda mi alma. Que lo extraño y que aquí lo estamos esperando. Y a las FARC, a las personas que lo tienen, que hablen con él, que lo conozcan, que es un ser humano maravilloso y si lo conocen, no le pueden hacer daño. Viviana, ¿cuál es la hoja de vida del general Alzate y cuál es su importancia estratégica en la guerra contra las FARC? Pues el general Rubén Darío Alzate lleva 31 años en el ejército. Ha sido comandante de varias brigadas ubicadas en zonas complejas en materia de orden público, pero quizás la experiencia más importante y que nos deja muchas preguntas en este caso es que este general fue el director de los Gaulas Militares, que son unas unidades expertas en secuestro y en extorsión. Asumo el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. El general Rubén Darío Alzate es un curtido oficial de las Fuerzas Armadas. Después de 31 años en el ejército, su ascenso a brigadier general se dio hace 3 con las mejores calificaciones. Comandante general de las Fuerzas Militares. En enero de este año, el presidente Juan Manuel Santos lo puso al frente de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán para combatir las estructuras delincuenciales que operan en el Chocó. Y usted debe de encargarse de que efectivamente esta fuerza de tarea se comporte como un titán. Justamente uno de los objetivos del general Alzate es el Frente 34 de las FARC, contra quienes ha propinado duros golpes en los últimos meses. Contra el Frente 57 de las FARC, el Frente 34 de las FARC y las 2 columnas móviles Libardo García y Aurelio Rodríguez de las FARC. El oficial, casado y con 2 hijos, estaba desarrollando proyectos sociales en el Pacífico colombiano. Junto con la gobernación montaba el Plan Integral de Seguridad para el Chocó contra las FARC, el ELN y las bandas criminales. La Brigada 15, parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, está desarrollando al sur, sobre esa área del departamento, las operaciones militares sobre cada uno de los frentes de guerra occidental. Aunque al general no le faltan distinciones, pues tenía 10 reconocimientos, 7 medallas y 3 condecoraciones, entre las que está el Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, muchos aciertan a que llegó a su posición dentro de la fuerza por su preparación. Hizo cursos de lancero, paracaidismo y policía militar y además es graduado en ciencias militares.
Los familiares del general están convencidos y guardan la esperanza de que las operaciones militares desplegadas en el departamento del Chocó arrojen positivos resultados en los próximos días y puedan pasar juntos esta Navidad que se aproxima. Muy bien, Viviana, gracias. Como usted lo dice y como lo esperamos todos los colombianos, es que pronto se ha liberado no solamente el general, sino todas aquellas personas que se encuentran secuestradas. Muy bien, sigan con nosotros, tenemos muchas más noticias. Espere el enojo del presidente Maduro y los goles de la fecha FIFA de amistosos. Ya regresamos. Tensión en Medio Oriente tras ataque en una sinagoga con hachas y pistolas. 2 palestinos mataron a 6 personas en Jerusalén. Los homicidas fueron abatidos por fuerzas israelíes. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que habrá mano de hierro. El Frente Popular para la Liberación Palestina se adjudicó la autoría del ataque. Y ahora vamos a Venezuela. El presidente Nicolás Maduro se salió de casillas luego que un grupo de trabajadores estatales intentará dejar una asamblea donde el mandatario era ponente. En Caracas, Carmen Andrea Rengifo. Carmen, buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues miren, la molestia del presidente Nicolás Maduro se dio en un encuentro de trabajadores públicos de diferentes sectores, luego de que algunos de estos intentaran levantarse e irse del lugar como protesta. Esto molestó bastante al presidente venezolano, quien los regañó y prácticamente los obligó a quedarse en el lugar. Me atrevo a decirlo por allá. ¿Qué pasa con las banderas blancas? Para la FUP. Vamos, ¿qué pasó? ¿Dónde está la disciplina? Esta fue la reacción del mandatario ante el inminente abandono de algunos trabajadores en la asamblea obrera que presidía. Entonces, ¿qué pasa, pues? ¿Dónde está la disciplina? ¿O es que ustedes me van a exigir a mí que le eche bola todos los días y ustedes se van a parar en una asamblea? El enojo del presidente Maduro subió de tono y los trabajadores al final se quedaron en el lugar. En este encuentro, el mandatario aseguró que la clase obrera le pidió aumentar la gasolina y dijo que lo hará de forma progresiva. Fíjense ustedes, la clase obrera hizo su congreso y propone por consenso esta propuesta. Proponemos la sinceración del precio de la gasolina de acuerdo a su costo de producción. En Venezuela se presenta desde hace algunas horas una fuerte falla en el suministro de gasolina. Los ciudadanos hacen largas filas para abastecerse. Las colas son enormes, principalmente en el interior del país. Algunos sectores rechazaron que el presidente Nicolás Maduro haya dicho que fue la clase obrera la que le pidió aumentar la gasolina y no lo asuma como una decisión de su gobierno. Información en Caracas, regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, gracias. Y nueva protesta por el crimen de los 43 estudiantes en México. Grupos de manifestantes la emprendieron contra la sede del Partido Revolucionario Institucional. Lanzaron bombas incendiarias y afirmaron que seguirán activos hasta que se sepa toda la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los deportes. Fecha FIFA en el planeta fútbol. La pelota rodó y varias selecciones midieron fuerzas. 20 duelos de carácter amistoso se han disputado hasta el momento. Colombia y Brasil, las selecciones suramericanas que vencieron. Argentina perdió en el último minuto con Portugal. Empezamos con el triunfo de los colombianos en Eslovenia. Primera posibilidad para Adrián Ramos a los 10 minutos. Tras la pelota de costado, intentando allí por el juego aéreo. Otra más para Colombia. Buena jugada de James Rodríguez, intentó cuadrado y nadie llegó para definir. Atropellaba Jackson Martínez. Posibilidad para los locales. Lasevich, el jugador de más importancia en el partido para los locales. Y después llegaría esta anotación. Cuadrado, le toca a James. James le dice, tíremela rápido para poder habilitar a Adrián Ramos, que define tras la salida del portero para el único gol del compromiso. Ganó Colombia. Pasamos ahora al triunfo de Alemania frente a la selección de España. A los 10 minutos sucedería alguna posibilidad, pero a los 89 la anotación de Toni Kroos. El remate desde fuera del área para el triunfo en el juego amistoso. Y les decía que Argentina cayó ante la selección de Portugal. Esto en Old Trafford, en la casa del Manchester United. A los 10 minutos opción para Argentina de Lionel Messi, que pega en el palo. A los 30 llegaría esta opción para Portugal por intermedio de Cristiano Ronaldo. Y después a los 91 minutos, sin estos dos jugadores en campo, hablo de Messi y de Cristiano Ronaldo, que no salieron para la segunda parte,
Algo de suerte en la jugada y el cabezazo de Guerreiro para el triunfo de la selección de Portugal. Bueno, y la Liga de las Estrellas se estremeció por la posibilidad de que Lionel Messi abandone a Barcelona. Los medios españoles lo ven así porque en una entrevista el astro argentino aseguró: si por mí fuera, abro comillas, me quedaría por siempre, pero no siempre se da lo que a uno le gusta. Es complicado, más en los momentos que está pasando Barcelona, cierra comillas. ¿Será que el 10 prepara su salida del Barcelona? Bueno, cambiamos de tema. Mañana se disputarán los duelos de ida por las semifinales de la Copa Suramericana. En Argentina se vivirá el superclásico entre River y Boca. En Medellín, Nacional recibe a Sao Paulo de Brasil. 5 veces se han enfrentado Nacional y Sao Paulo en torneos internacionales y como todas las victorias han sido brasileñas, el nuevo duelo de la Suramericana es la revancha para los verdes. Tenemos el mal recuerdo, no. Sabemos que para ese compromiso el margen de error no puede haber. En la era Osorio será la segunda vez que se encuentren y la esperanza del técnico nacionalista está en el poder ofensivo de su equipo. Nos ha costado contra ellos, nos ilusionamos pensando que en el último juego acá la figura fue Rogério. La figura del arco paulista que destaca en el Nacional llegó junto a 20 jugadores más a la capital antioqueña para seguir siendo la pesadilla paisa. Tenemos que hacer goles, sacar un buen resultado aquí. Ellos tienen una buena marca fuera de casa, incluso eliminaron a Vitória en Brasil. Por eso debemos sacar un buen resultado. Aunque en el equipo de Brasil reconocen que el tricampeón colombiano no será tarea fácil. Nacional por la revancha y Sao Paulo por seguir con la hegemonía ante el onceno colombiano. Duelo de grandes en el torneo continental. Y para terminar, miren esta gran sorpresa que recibió un niño con cáncer. El menor recibió a la puerta de su casa a su superhéroe favorito. Spider-Man apareció para darle unos momentos de gran felicidad. El niño lo abrazó y jugó con él. Good to see you, man. That's awesome, little dude. Can I pick you up? That's cool, man. Muy bien, hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Feliz noche para todos.